Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos estamos listos en este día? Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Hemos tenido una semana bastante difícil hablando de las circunstancias del tiempo, pero damos gracias a Dios porque estamos bien en lo que cabe. No ha habido nada fatal o nada que lamentar. Las cosas materiales se pueden reemplazar. ¿Cuántos lo creen? Pero aquellas cosas como nuestra vida, Dios nos ha permitido vida para seguir haciendo su obra. Así es que estamos muy contentos y agradecidos con el Señor, y estemos orando por aquellos que aún todavía hay familias que no tienen electricidad. Que estemos orando por los tiempos van cambiando. Las cosas que estamos viendo hoy no las mirábamos hace 10, 20, 30 años atrás. Los tiempos, todo va cambiando, y eso significa que la evolución que cada día estamos mirando, acontecimientos se acercan. Así es que vamos a ir a la palabra. Hay una palabra en Mateo capítulo 14. Me gusta cómo se oyen las Biblias, las hojas de las Biblias. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. En tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿cómo era el viento? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma, y dieron voces, o diríamos, dieron gritos de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señora, sálvame. Y hay otra lectura que quisiera ponerla como base también, y que está en Mateo capítulo 27, versículo 30, porque es lo que nos narra en la primera lectura. Es un episodio acerca de Jesús mandando a sus discípulos entrar en la barca, ir al otro lado. Pero en Mateo 4:27 nos narra acerca del fundamento. Entonces, cuando hablamos de el primer suceso, queremos también confirmar qué es lo necesario para poder soportar toda tormenta en el transcurso de la vida. Mateo 4:27, 30. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Dónde la edificó? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa, ¿qué pasó? No cayó. Pero ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Diga conmigo: roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa, ¿y qué pasó? Aquella casa, y
cayó y fue grande su ruina. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos instruye, tu palabra nos anima, tu palabra nos enseña, tu palabra nos forma. Tu palabra es la vida, Señor. Tu palabra es espíritu. Hoy, Señor, que pueda tu Espíritu Santo transmitir, Señor, a cada persona esa palabra precisa, Señor, que tú tienes en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en este día, Espíritu Santo, habla mi vida, te necesito, háblame, Señor. Amén. Puede tomar su asiento. En este día Dios trae una palabra. ¿Cuántos están listos para recibirla? Bueno, no, si no en el proceso usted va a ir asimilándola. Que nos quiere, a través de la cual nos quiere recordar la importancia de edificar sobre un buen fundamento. Sea que edifiquemos sobre la roca, que es un fundamento, este edificio tiene que tener un buen fundamento, algo que no se puede ver, pero que sabemos que de hecho este edificio tiene un buen fundamento, porque con todas las tempestades del tiempo que ha tenido Houston, y Pasadena y los alrededores, Dios ha guardado este edificio, pero parte de lo que este edificio ha sido preservado es porque los edificadores, quienes construyeron este edificio, hicieron un gran trabajo, pusieron un buen fundamento. Y algo que debemos pensar en este día, que la tormenta y las dificultades, circunstancias, todo en la vida, ya Dios lo sabe y va a venir. Y yo quiero que pensemos en este día: gracias, Dios, por las tormentas. Eso no tiene sentido, darle gracias a Dios porque no me está yendo de lo mejor. Gracias, Dios, por mis tormentas. Porque es a través de las tormentas donde Dios se puede glorificar. Por eso es cuánto pueden decir: gracias, Señor, por todos los tiempos difíciles, por todos los tiempos de prueba. Porque si no hay dificultad, si no hay pruebas, si no hay tiempos difíciles en nuestra vida, no conoceríamos ese poder de Dios sobrenatural de lo que solo Él puede hacer. Si nunca hay enfermedad, ¿cómo sabremos que Jesús es nuestro sanador? La Biblia lo dice, me dirían algunos. Sí, la Biblia lo dice. Pero una cosa es cuando tú lo lees en la Biblia y otra cosa es cuando tienes frente a ti el dictamen médico. Pero, ¿qué es lo que nos va a sostener en ese momento de la tormenta? Es el fundamento con el cual hayamos edificado. Por eso en la vida cristiana, esta iglesia tiene 29 años de haber sido fundada, vamos ya casi para los 30, y hemos visto desfilar centenares, por no decir millares, ya pasan los 1000, de personas que pasaron al altar o que recibieron a Jesús en una reunión, en un evangelismo, en una célula, en la iglesia. Perseveraron por un tiempo, pero cuando vino el ímpetu de la tormenta, no supieron resistir la prueba y se retiraron, por no decir se hundieron. Entonces Dios nos quiere recordar en esta mañana que si quieres llegar a tu destino final, necesitamos edificar bien. Necesitamos edificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tormenta siempre va a venir. Si tú edificas sobre la roca, que eso es sobre el fundamento de Dios y su palabra, y te mantienes firme, eso te va a mantener firme. Si tú edificas sobre la roca, la tormenta va a venir. Si tú edificas sobre la arena, la tormenta también va a llegar. Edifiquemos sobre la roca, edifiquemos sobre la arena. La tormenta es inevitable. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, si no hemos edificado bajo el fundamento correcto, lo primero que las personas pierden en el momento de la crisis es la paz.
Y la paz, la falta de paz, nos lleva a actuar de una manera incoherente, hablar cosas incoherentes, accionar incoherentemente, descontroladamente, porque no hay paz. Hay una canción de un gran autor que la escribió en el momento más difícil de su vida. Había muerto su esposa, había muerto su hijo y había una serie de sucesos trágicos en su familia. Y él escribió esa canción, Paz en medio de la tormenta. Porque lo único que nos puede sostener en ese momento que no entendemos por qué están pasando las cosas, son las convicciones que nosotros tenemos de quién es Dios en el momento difícil, en el momento de la prueba. ¿Cómo estamos edificando? Jesús, continuamos, dijo, para que tengáis paz. Yo les he hablado de estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo que no pasaríamos por prueba. Jesús nunca dijo, ven a mí y jamás tendrás una prueba. Y cualquier cristiano que anda prometiendo una vida cristiana de rosas, no mienta. Porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando venimos a Jesús, Él toma nuestras cargas, Él toma nuestras debilidades, Él toma nuestros problemas, Él toma nuestras enfermedades, Él lo toma todo. La Biblia nos enseña que en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Porque para Dios la vida eterna es más importante que la vida presente que tenemos ahora. Para el lenguaje humano, la vida de hoy es más importante. Pero en el lenguaje de Dios no es así. Dios es eterno y cuando Dios me ve a mí, Dios me ve en la eternidad. Estas situaciones, circunstancias, problemas, pruebas, luchas, tormentas que estamos pasando son temporales. Sea que Dios las resuelva hoy, sea que Dios las resuelva en años, sea que Dios se tarde, lo que Él quiera tardarse, Él es el que tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios y a Dios nadie le va a decir cuándo hacer las cosas. Amén. Hay 3 tipos de personalidades que podemos definir en esta hora. Y es el primer grupo, los que han salido de una tormenta. ¿Cuántos han pasado por una tormenta que pensaban que no iban a amanecer? Pero ya salió de esa tormenta. Ahora, la misma tormenta no va a llegar, va a venir otra más fuerte. No diga eso, es que así es. Porque no vas a volver a tener el mismo tipo de examen o de prueba. Cada vez que tú cumples o llegas a la meta, pasaste la prueba, tú recibes esa medalla espiritual. Pero eso significa que la que viene más tarde, la que se está preparando, es más grande. Los vientos son más fuertes. Porque hay un principio en la palabra de Dios que dice que Dios nos lleva de gloria en gloria en todo lo que nosotros hagamos y de aumento en aumento. Entonces no vamos a poder caminar con el mismo nivel de fe de las batallas que ganamos ayer. Las batallas que vienen mañana son más grandes. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios no dijo que no vamos a tener problemas. Dios dijo que tengamos paz. Dios dijo que tengamos confianza. Dios dijo que Él llevará nuestras dificultades. Él cuando nos recibe, Él perdona nuestros pecados. Pero Él también toma el control de todas nuestras circunstancias. El problema está que cuando no está fundamentada nuestra fe, es ahí donde sentimos que nos hundimos. Los que han salido de las tormentas, ese es un grupo. Gloria a Dios porque usted salió adelante. Y está otro grupo, los que hoy mismo están en medio de la tormenta o del ojo del huracán. Yo no sé cuál es el grupo, si el que ya pasó es el suyo o el que está en este momento pasando por un tiempo de crisis y que usted está diciendo, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Señor, ayúdame. Y está el otro grupo y estos son los que van a entrar en una tormenta. No importa qué es lo que está determinado para mañana o cuál es la dimensión de lo que está pasando hoy. Algo que tenemos que tener claro es que Dios
tiene el control y que Jesús es el que está dirigiendo la barca de tu vida. Y Él es el mejor capitán de capitanes. Él nunca se equivoca, Él no falla. Ahora preguntémonos, ¿por qué Jesús? Porque la primera escritura nos narra que había sido un largo día y Jesús manda a sus discípulos a embarcar y pasar a otro lado, ir a otro sector. Vayan. Ahora, Jesús, ¿por qué expone? Diríamos, en la lógica. Porque si Jesús sabe que es un mar embravecido, Jesús le dice, vayan, introdúzcanse, vayan al otro lado. Jesús sabía que los discípulos iban a pasar por esa turbulencia. Claro que sabía, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe tu presente y Dios sabe tu futuro. Dios lo sabe todo. Así es, que sea que muramos, sea que vivamos, vamos a poner nuestra confianza en Dios. La pregunta es, ¿en quién está tu confianza? Eso define cómo voy a salir de la prueba. Jesús lo sabe todo. Ahora, en primer lugar, ¿por qué llegan las tormentas? ¿Cuál es el propósito? Si Jesús sabía que los discípulos iban a pasar por ese momento donde parecía que se hundían, Él lo sabía. Pero sin embargo, Él dice, vayan ustedes, yo los encuentro luego. Él sabía las tormentas, los tiempos de crisis, tiempos de adversidades, llegan por un propósito. Y gracias a esa crisis que tú tuviste ayer, eres una mejor persona ahora. ¿Cierto? O Dios no ha hecho nada por usted. Si no, mire dónde está. Y con electricidad. Hay personas que tienen 6 días sin electricidad hoy. No tienen agua, no tienen electricidad, poca o nada de comida. Nosotros hemos estado conectando con personas. Aquí abrimos las instalaciones para que pudieran venir. Gracias a Dios, solo se fue un día la electricidad aquí. Un día y luego regresó, y eso nos dio la oportunidad de poder ponernos a la disposición de otros. Pero hay muchas personas que aún siguen. Entonces quiere decir de que, ¿qué pasa? Como que Dios quiere a un grupo así y a otro menos. No, son procesos. Dios te ama a ti como Dios ama al que está en el peor momento en este momento. Porque Él es un Padre bueno, solamente que cada uno está viviendo su proceso. Hay procesos cortos, hay procesos medianos y hay procesos largos. No sabemos cuál es el proceso que cada uno tenemos que pasar. Pero lo importante es que nosotros sepamos que con el proceso también viene una gran lección, una gran enseñanza. Con el proceso Dios me está equipando. ¿Por qué llegan las tormentas? Las tormentas vienen para sacar lo mejor de nosotros. Hay un potencial dentro de cada persona. Hay una manera extraordinaria internamente de lo que una persona es, pero no puede saber, difícilmente puede saber lo que hay dentro hasta cuando no te toca que saltar. Te toca que o saltas o saltas, pero llega el momento. Y cuando caíste de pie, dije, wow, no sabía que yo era el mejor atleta. Me voy a ir a apuntar allá a las ligas más grandes. Salto fuerte. Hay gente que salta alto. Esa es su capacidad. Sin embargo, no todos tienen la misma capacidad o tenemos la misma capacidad. Vi a una persona, creo que estaba manejando con mi esposo, y vi a una persona que iba corriendo, no sé cuál era su negocio. Y increíble, saltó una cerca altísima de una casa. Altísima. 6, 7 pies o más.
Era un muchachito delgado. Dio un salto. Yo solo vi como cuando una bola de básquetbol va. Y pensé que al principio que era una pelota, una bola de básquetbol. No, era un muchacho. Y le dije a mi esposo, mire, por eso uno tiene que vivir preparado, porque mira, según uno están bien, todo está bien en la casa, pero un muchachito de esos salta, se mete a la yarda de la casa. Y por eso él me dice, pero tengo razón, tienes que voltear para los lados cada vez que sales en la madrugada. Yo soy de las que, amén. No, ya hoy miro. Porque tengo un agente de Policía Nacional en su país conmigo y todo. Me entrena, pero como que no es lo mío. Voltea para los lados. Mira, puede venir alguien de ti cuando salgas de la iglesia, cuando salgas de la tienda. Si uno voltea a ver para los lados, si un carro ya te siguió, y me da unas lecciones, si ya te siguió no sé cuánto tiempo, ya 15, 20 minutos, y todavía ves que el carro va de ti, tú cruzas, bájate, vete por otra salida. Y si vienes que todavía está, entonces sigue manejando, no te vayas a ir para la casa, vete por otro lugar, porque lo que quiere es... Entonces, como él fue detective privado y patrullero de las carreteras, entonces él se las sabe todas. Al pastor es bien difícil poderlo engañar, se lo cuento. Solo que él ya sabe lo que usted no sabe. ¿Usted cree que el viejito ahí, no está joven, no sabe y que usted lo está engañando? No, lo que pasa es que su corazón de pastor le está tolerando las cosas a usted, pero él sabe hasta cuánto. Porque él, aparte de la revelación del Espíritu, él también es capacitado en otras áreas. Entonces el pastor mira a una persona y él dice, ese muchacho no le conviene a ella, esa muchacha no le conviene a él, mucho trabajo, largo camino le espera. Puede ser que sí, pero largo camino le espera. Pero bueno, hay que orar. Entonces, cuando vienen las tormentas, vienen para sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos están listos para que Dios saque lo mejor de ti? Tesoros que usted tiene escondidos, niveles de fe que usted no ha experimentado. Dios quiere sacar lo mejor de usted. En segundo lugar, las tormentas vienen para probar también nuestro carácter y nuestro temperamento. Si no viene la ofensa, la crítica, la difamación, si no viene ese momento difícil en tu vida, ¿cómo vas a saber que tú puedes tener dominio propio en Cristo Jesús? Pues esa tormenta quiere formar nuestro carácter, porque quizás en el momento tú quieres decirle una y mil cosas, pero como tú ya no vives para ti, sino que vives para Dios, el Espíritu Santo es nuestro dominio propio. Él dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Él nos da espíritu de poder. Y a través del poder de Dios nosotros podemos, no es por nosotros, porque por mí yo lo mataba, pero Dios no me deja matarlo. ¿Por qué? Porque cada persona, incluso ese jefe de trabajo, ese compañero de trabajo, esa persona, ese hermano, esa hermana, etcétera, etcétera, esa es tu prueba. Esa es tu formación de carácter. Yo sería feliz sin ese jefe. Pues no, ese jefe va a estar ahí porque él es la formación de tu carácter. Él es tu tormenta. Yo sería feliz, o sea, la gloria eterna sería para mí sin esa persona en mi vida. Pues esa persona es la que Dios está usando para que tu carácter sea formado. Y estás mandado por Dios y la palabra a amarle. No le amo, pero de lejos. No, estás cruzando la tormenta legalmente. Yo no digo vas a estar ahí durmiendo con esa persona, pero Dios nos manda a buscar la paz con todos. Ahora, lo más que podemos hacer, una persona causa muchos problemas. Usted hace una decisión, usted no es bendecido por la vida de esa persona, usted no le odia, entonces usted toma una cierta distancia, pero no estamos llamados a vengarnos, ni aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho. Entonces las tormentas vienen para probar tu carácter, vienen para formarnos. Las tormentas nos forman. Por eso yo les digo, involúcrense en la vida cristiana más. Entren, no se queden a la orilla del río, no se queden a la orilla del océano, del mar. No, vayan avanzando. Cuando tú vas avanzando en esa impetuosa
ola que de pronto viene y parece que ya te va a derribar. No te puedes sostener en pie. Cuando tú vas y vas contra esa corriente, la corriente de pronto va para afuera, pero tú tienes que ir para adentro, para adentro. Y parece que por momentos te está sacando, pero tú tienes que ir para adentro y para adentro. Y es ahí donde en la vida cristiana se va madurando. Tienen que venir pruebas, tienen que venir dificultades para que Dios pueda manifestar su poder, su gloria y enseñarnos que antes no podíamos. Cuando no estábamos sin Cristo no podíamos, pero que ahora con Cristo, esa es la ventaja. No que vamos a vivir una vida plena en que no va a haber dificultades. Vivimos una vida plena en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lleva nuestras tormentas. Él lleva nuestras dificultades. No que no las van a ver, aún las van a ver, porque es parte del proceso. Queremos victoria, pero sin proceso, y eso no es posible. Quedaríamos bebés espirituales toda una vida. Otra de las razones el porqué de las tormentas. Las tormentas vendrán aún cuando hayamos hecho todo lo que estamos supuestas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el momento que vas a decir, pero ¿por qué? Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, estoy trabajando en lo que Dios me mandó a trabajar, estoy creciendo, yo me estoy involucrando, vamos mar adentro y voy mar adentro, estoy obedeciendo, estoy haciendo mi propósito, mi llamado, me está costando, pero lo estoy haciendo. Sin embargo, parece que cada día va más, las cosas van peor. A veces lo vemos en la vida de los cristianos que vienen iniciando, que no están entendiendo porque es un proceso del discipulado, que dicen, pero ¿qué está pasando? Yo estoy trabajando por ser mejor. Y cuando yo no estaba en la iglesia, cuando yo no estaba en la vida cristiana, parecía que me iba mejor. Pero ahora que estoy en la vida cristiana, parece ser que tras de una viene otra. Pero sabe, déjeme decirle, porque cuando tú no estabas en Cristo, el diablo era tu dueño y él te hacía como él quería. Pero cuando vienes a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Tú has pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, y ahora tienes un capitán que dirige tu vida. Te está costando, sí, van viniendo pruebas. ¿Por qué te está costando? ¿Por qué sientes que cada día es más difícil? Porque te estás formando. La formación duele. Si no te está costando la vida cristiana, algo no está bien. Te estás acomodando, te estás asociando con algo. La vida cristiana tiene su proceso de formación. Y cuando tú sientas que la tormenta es fuerte y que está con ímpetu azotando tu vida, entonces es que tú te estás equipando. Todo lo difícil cuesta más. Cuando no te está costando, y eso hasta en la lógica, cuando una clase dices, ¡ay, qué fácil estaba la clase! Pues fíjate que para ti no aprendiste nada. Cuando la clase es difícil, cuando el tema es difícil, cuando ese trato es difícil, cuando tienes que poner tu mayor esfuerzo, dormir menos y estar despierto más para luchar y salir adelante, es cuando estás obteniendo las mejores victorias. Estás creciendo. Alégrese por las pruebas, porque usted está creciendo. La tormenta va a venir indefectiblemente, de que va a llegar. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo la voy a enfrentar? Eso, el que venga la tormenta no significa que Jesús no está en mi barca. No, Jesús está más cerca de lo que tú piensas. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a cada tormenta que viene a nuestra vida? Debemos aprender a orar correctamente. Algo dentro de la vida cristiana que está dentro de los pasos de un buen discipulado. Por eso véngase a estudiar, no se quede. Usted no lo sabe todo, nunca vamos a terminar de aprender. Hay un nivel aquí en día miércoles para todos, para el niño, para el anciano, para el que vino ayer, para el que ya es líder. Para todas las personas hay una palabra precisa para su crecimiento integral. Y dentro de la vida cristiana, uno de los procesos que nos enseña Dios a través de la palabra es que nos enseña a orar. En cierto momento Jesús se fue con sus discípulos y ellos a orar al monte como lo solía hacer. Y cuando Él vino, se levantó de la oración, sus discípulos le dijeron, Señor,
enséñanos a orar. Y me llama la atención, porque todos queremos, amén, aleluya, quiero aprender a predicar. Amén, aleluya, quiero ganar el mundo para Cristo. Y qué buena motivación, gloria a Dios. Pero ¿cuánto estás orando? ¿Pero cuánto estás discipulándote? ¿Pero cuánto estás siendo sincero con Dios y contigo mismo? De cada día tomar tu cruz y vencer esa tentación que aparece tocando a tu puerta. Cada día hay una tormenta. Y entonces, ¿cómo la debemos enfrentar? Si no oramos, si no tenemos una relación con Dios, comunión íntima con Dios, difícilmente podremos salir a salvo de la tormenta. Porque es a través de la oración correcta que Dios nos enseña, nos da la herramienta, los recursos necesarios para que nosotros podamos salir de esa. Ahora, ¿qué significa orar correctamente? Debes aprender a orar con fe. No a hablar porque otro habla la oración, no. Posible que en un momento se pueda repetir una oración como en un grupo que hay un líder dirigiendo, pero tú no vas a ir cada día a tu casa a repetir las mismas palabras. A medida que tú estás orando y a medida que esa tormenta parece más fuerte e impetuosa, Dios, el Espíritu Santo viene y te abraza, te consuela, te fortalece y tú sientes ese abrazo y tú estás orando con fe. Eso no es una casualidad de que tú has venido en medio de ese momento tan difícil, el abrazo del Padre Celestial, porque es a través de la oración que Dios se comunica con su pueblo, con cada persona. Es a través de hablar con Él. Necesitamos levantar, y qué lindo ese rema que Dios le dio a nuestro pastor, levantando el altar. ¿Cuántos tenemos un altar en nuestra casa? ¿Cuántos le hemos levantado ese altar de nuestra familia, con nuestra familia? El altar en mi vida espiritual, mi relación con Dios, restaurando ese altar, esas cosas. Muchos empezaron bien, empezaron haciendo las cosas bien, pero en el proceso vino una tormenta y los ha dejado anegados y no pueden salir de ahí. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que tu proceso está llegando a su final. Levántate de esa condición. Tú no eres fracasado, tú eres un poderoso en Dios, pero en Dios. ¿Qué pasó? Porque en cierto momento Jesús dice que miraba desde la orilla, miraba a sus discípulos. Para entonces ellos ya estaban mar adentro, en la profundidad. Pero dice que Jesús los miraba. Cuando tú estás en esa tormenta impetuosa, Jesús te está mirando. Por eso es que sigue adelante, no te hundirás si tú estás orando correctamente. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Eran 12, o regularmente el grupo que Jesús eligió para discipularlo eran 12. Entonces vamos a pensar que cuando dice, le dijo a sus discípulos, eran 12, pero dice la Biblia que ellos dudaron. Cuando dudaron, la barca se empezó a hundir. Cuando ellos dudaron, mirando otras cosas que no era Jesús, dicen que Jesús caminaba hacia ellos y ellos dudaron. Es un fantasma. ¿Cuántos pasan viendo fantasmas en vez de ver a Jesús? Es un fantasma. Y la Biblia literalmente dice en Mateo capítulo 14, 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron, estaban bloqueados. En el momento de la crisis, si algo es experto el enemigo, quiere bloquear tu mente, tus emociones, tu voluntad. Te quiere robar las promesas de Dios. Entonces, ¿a qué vamos a mirar? ¿Vamos a mirar a la crisis o vamos a mirar a Jesús que viene a nuestro rescate? Los discípulos se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces, gritaron de miedo. ¿Cómo vamos a orar? Vamos a orar con la ayuda de Dios en medio de la dificultad, con la autoridad del cristiano nacido de nuevo.
Vamos a orar con la autoridad de Dios en nuestras vidas. No cómo vamos a salir de la tormenta. Ora correctamente. La Biblia dice que Dios está con nosotros, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿A quién vamos a creer? A la palabra de Dios. Dios está contigo. Ora, ora, sigue orando. Ves que las cosas no suceden, sigue orando, sigue creyendo, porque tu ayuda viene. ¿De dónde? A veces piensas que la ayuda viene de la derecha. A veces piensas que la ayuda viene del vecino. La ayuda viene del jefe de trabajo. La ayuda viene de este recurso. No, tu verdadera ayuda, la que no va a perecer, viene de arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pon puesto los ojos en Jesús, porque el ser humano falla, porque las cosas son perecederas, por eso no podemos poner nuestra mirada. Mire, si en esta vida hasta los hijos mismos matan a sus padres, hemos visto cosas horrendas. Vi por ahí una noticia años atrás, que 2 muchachos adolescentes mataron a sus padres y los colocaron en la mesa del comedor. Y ahí se estaban riendo. Hemos visto cosas terribles. Padres que abandonan a sus hijos, tiran a sus hijos a la basura. Por eso no pongas tu mirada en nadie, en nadie, en nadie y en nadie. Nuestra confianza y mirada viene de ahí arriba, nuestra ayuda y nuestro socorro. Honramos a los que tenemos que honrar a nuestro último respirar, hasta nuestro último respirar, pero no porque esa parte humana puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios permanece. Y por eso es que hay que permanecer. Diga conmigo, permanecer en la oración. Los discípulos, el gran error de ellos fue que dudaron. Y cuando ellos dudaron, es ahí donde la tormenta o tempestad era más fuerte. Entonces, pero al ver el fuerte viento, en el versículo 30, tuvieron miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo, uno de ellos, Señor, sálvame. Sálvame porque perecemos. Es en la oración intensiva. Ayer en mi ayuno con el liderazgo les enseñaba los diferentes niveles de oración, porque todos tenemos que aprender a orar correctamente. ¿Cómo oramos? La Biblia dice, cuando este discípulo le preguntó a Jesús, enséñanos a orar. Jesús le dice, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primer nivel de oración. Entender que yo soy hija, no soy esclava. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Como hija. Porque eso es lo que la Biblia dice. Padre nuestro, Padre mío. Padre, aunque no tuve uno terrenal, tengo uno celestial que me cuida, que me abraza, que tiene cuidado de mí. Padre nuestro, Padre mío que estás en los cielos. Primer nivel de oración. Tenemos que entender que tenemos acceso al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tú has nacido de nuevo, tú no sirves a Dios en balde. Tú no puedes estar pereciendo como los que no tienen a Cristo. Tú no puedes estar peleando como los que no tienen a Cristo. Tú no puedes ir de aquí para allá como los que no tienen a Cristo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes ayuda, auxilio, socorro. Dios está contigo y Dios se encargará. Por más que tú te preocupes, las cosas no se van a resolver. Las cosas dan un giro cuando tú pones tu confianza y oras correctamente. Ese primer nivel de oración nos lleva a reconocer nuestra identidad de que Dios es nuestro Padre y que yo soy su hija. Entonces el primer nivel de oración es orar, acercarse al Padre como hijos, porque esos somos hijos. Tenemos derechos legal. Cuando nosotros reconocemos y oramos correctamente, hablamos la palabra correctamente, entonces viene la ayuda de mi Padre Celestial. ¿Qué es no orar correctamente? No orar bíblicamente.
Un ejemplo. Diosito de mi alma, aunque yo soy una cucaracha, ayúdame. Ahí se va a quedar. Usted no es ninguna cucaracha. Usted es hijo de Dios. Jesús no murió por cucarachas. Bueno, tal vez sea ya cautivo. Cuando Jesús nos rescató, nos dio potestad, dice la escritura, de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa poder, autoridad. Tienes un nombre, eres hijo de Dios. No ores como mendigo. Tú no eres mendigo. Mendigo éramos sin Cristo. Oraciones que no serán contestadas. La oración de un mendigo. Un mendigo. Una limonita por el amor de Dios. Una monedita por el amor de Dios. Y otro día, una monedita por el amor de Dios. Así no te vas. Así, esa oración no es bíblica. Y ahí te vas a quedar. Porque esa oración no es contestada. Tú no vas a pedir limosna. La Biblia dice que somos, cuando Cristo nos rescató, nos constituyó. Mendigo era cuando estaba con el diablo. Pero cuando Cristo nos hizo libre, nos trasladó de las tinieblas, nos trasladó de la esclavitud a un reino, o un reino de reyes y de sacerdotes. El rey tiene poder y autoridad, y el sacerdote tiene acceso legal a la autoridad máxima, el Padre Celestial. Y eso es lo que Dios compró a través de Cristo Jesús. ¿Quieres salir adelante? Ora correctamente. Póngase una meta. 19 puntos principales que le dejé a mi liderazgo ayer, y voy a pasar lista seguidamente, de la oración correcta bíblicamente. ¿Qué es oración? ¿Por qué oramos? ¿Cómo debemos orar? Bíblicamente, ¿qué dice Dios? ¿En qué tiempo tenemos que orar? ¿Cómo hacer correctamente la oración? Bíblicamente, porque es ahí. Y tú no te tienes que saber toda la Biblia, pero tú puedes saber un capítulo, un versículo, pero debes de orar correctamente. Esas son las oraciones que son contestadas. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? El miedo, y sabían, ellos tenían las enseñanzas. Pero lo que pasa es que una persona puede tener los conocimientos, pero en el momento de la prueba, si no mantiene su fe firme en Dios, se le olvida todo. Se le olvidan las promesas. Debemos orar, diga conmigo, debo aprender a orar correctamente. Entonces, cuando yo entro a la oración, mi imagen correcta delante de Dios, dijimos que yo soy hija, tú eres hijo. Entonces, en primer lugar, para que salgas adelante en medio de esa tormenta, en primer lugar, debes de determinar, de estar consciente que tú estás en una prueba. Sí, yo estoy en una prueba. Porque hay personas que no quieren reconocer que está en una prueba. Y está en una prueba, está en medio de la tormenta. Por puede tener diferentes ideas o ideología. No le quiere llamar prueba a la prueba. Y está bien si no lo quieres decir, está bien, pero debes de reconocer que necesitas ir al Padre porque estás en medio de una prueba. Entonces, reconocer que está en medio de una prueba que se llama tormenta. Debes determinar también, en segundo lugar, que tú eres hijo y que tienes autoridad. Estoy en prueba, pero no estoy derrotado. Tengo la autoridad de hijo de Dios. También, aunque no veas la respuesta ahora, esa respuesta divina, tú debes de tener la convicción de que Jesús está contigo. Porque Él es tu Salvador, este es tu Señor. También debes levantarte en fe y hablarle a la tormenta. ¿Cómo se llama tu tormenta? Entonces, ore correctamente, reconozca que tiene una prueba, venga al Padre en el nombre de Jesús, reconozca que usted tiene autoridad,
háblele a la tormenta. ¿Cómo se llama tu tormenta? Debes hablarle a esa tormenta por su nombre. Por eso tienes que reconocer que estás en medio de una tormenta. Y debes de hablarle por su nombre. ¿Cómo se llama esa tormenta? Háblale por su nombre. Háblale a la tempestad. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Calla y enmudece. Y esa autoridad, Cristo se la dio a la iglesia, que somos nosotros. Entonces, ¿por qué un problema, una tormenta, un viento contrario, una tempestad? Unos prevalecen, pero otros caen. ¿Por qué? Si era la misma tormenta, era la misma tempestad. ¿Por qué? Porque unos la toman de una manera, bíblicamente, con autoridad, con su certeza que son hijos de Dios, poniendo su confianza en Dios y no en las circunstancias. Pero otros se turban, se agotan, se cansan, pierden la fe en medio de la crisis, porque mira, en vez de atacar y tomar autoridad contra la tormenta, se empiezan a atacar unos a otros. No vamos a atacarnos unos a otros, vamos a venir contra la crisis en el nombre de Jesús. En la familia, circunstancias, quizás hoy hay una tormenta que se llama conflicto familiar. Lo peor que puede pasar es que la persona empiece a atacarse uno a otro. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no la tiene? ¿Quién es el responsable? No. Cuando el diablo tira a matar. El diablo no es que prefiere a uno y sí al otro. No, el diablo los odia y quiere matarlos a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los principios espirituales en el nombre de Jesús y a creer que si Dios es con nosotros, nadie podrá en contra de nosotros. Vamos a atacar a la tempestad y no al familiar, y no al esposo, y no al hijo, y no a la hija. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama tu tormenta? Crisis familiar, crisis financiera, crisis de enfermedad, crisis de miedo. ¿Cómo se llama tu tormenta? Duda, frustración. ¿Cómo se llama? Jesús te dice, como le dijo a sus discípulos, no temas. En la Biblia 365 veces se registra la palabra no temas. 365 veces, interesante. Una por año. Por día. 365 al año. Una por día. Entonces, ¿por qué se registra tanto la palabra no temas? Porque la íbamos a necesitar. Para el tiempo de crisis la necesitamos. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 14:30, pero al ver el fuerte viento, ellos tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo hunde. El miedo te roba la fe. El miedo coloca un lazo. El miedo tiene aliados. Llega el miedo y llegan muchos. Es una cadena. Por eso tú, cuando empiezas a tener miedo, tú tienes que aferrarte a la oración correcta. Aférrate a la palabra, aférrate a las promesas. Por cada palabra negativa, tú tienes que tener 7 positivas. Y tienes que aferrarte porque esto es progresivo. Es como guardar el corazón. Todo lo que venga, tú vas a trabajar por guardar tu corazón y mantener la fe. Entonces, algo más que te vas a sacar hacia adelante. Entonces, en primer lugar, ora, pero ora con fe. Ora correctamente. Seguidamente, ¿cómo voy a enfrentar esa tormenta? ¿Cómo la voy a enfrentar? Enfócate. Enfócate más en Dios y menos en las circunstancias. No hay dificultad más grande cuando una persona pierde el enfoque. Enfoque es una dirección donde tú no puedes voltear a ver ni a la derecha ni a la izquierda porque tu barca se hunde. Enfócate. Muchas personas, a raíz de las circunstancias que están pasando, han perdido el enfoque. El enfoque te aleja de la oración. El enfoque te turba. Dice la Biblia que los discípulos estaban turbados. Se enfocaron en su miedo.
Y no era para menos. Oh, en un alta mar y una barquita, no habían no eran como los cruceros de este día, con motores. No, ellos remaban. Y en una tempestuosa mar. Entonces ellos perdieron el enfoque a raíz del miedo. Enfócate. ¿En quién estás poniendo o en qué estás poniendo tu enfoque? En la circunstancia. El enfoque es algo que te va a llevar a ir al otro lado. Enfócate. Bueno, ¿tienes un dictamen médico? Bueno, eso es lo que dice el médico, pero mi enfoque está en las promesas de Dios. Ahí está mi enfoque. No pierdas el enfoque. No pierdas de vista. La Biblia dice, Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos. Enfócate en que Dios viene en tu rescate como poderoso gigante. Enfócate, no te desenfoques. Cuando algo te quiere sacar, no te desenfoques. Puesto, con la mano en el timón y adelante. Porque Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán, pero también por 7 tendrán que huir. No pierdas el enfoque. No dejes que los vientos te ahoguen. No dejes que las malas noticias te roben el enfoque. El diablo es bien experto que en tu momento donde eres más vulnerable trae a tu vida gente negativa. No dejes que las malas noticias te quieran venir a desconectar de tu relación, de tu propósito, de tu oración con fe. No dejes que la gente a tu alrededor, a tu izquierda, que no piensa, no están en ese mismo sentido, armonía contigo. De hecho, tus problemas no se los tienes que contar a gente que no ora. Busca gente que ora, pero que ora, que tiene testimonio de oración. Porque hay unos que solo oran 30 días y luego nadie más los mira por el resto del año. No, que viven una vida de santidad y en oración. Esa es la gente que tú tienes que pedir oración. En la iglesia hay buenos líderes, en la iglesia hay pastores, en la iglesia hay gente que de verdad ora. Entonces enfócate, no oigas malas noticias. Por eso tú no tienes que contarle tus sueños, tus metas, tus luchas a gente que no ora. No expongas esa situación que te está pasando con aquellos que no te van a edificar. No lo publiques, ahí no lo pongas en una gran párrafo en Facebook lo que te está pasando. ¿Cómo te ayuda eso? ¿Cómo te suma? No lo ande ahí publicando en todos los medios. Oren por mí. Yo soy como pastora. Hay gente que yo me he enterado que les está pasando algo por Facebook. Dios mío, y abrí que ore que porque tal cosa está pasando. Pero si esta es fulana, está pidiéndole oración a los 3,000 amigos falsos que tiene en Facebook, a los 5,000 falsos amigos. Qué falta de fe, qué falta de conocimiento de la palabra, qué terquedad. No expongas cómo te va a sumar, cómo te va a ayudar, de nada. Ven al lugar secreto. Vente a la oración en las madrugadas. ¿Qué lo anda ahí publicando en Facebook? Esfuércese. Usted quiere victoria, pero sin esforzarse. Quiere que el pastor venga y ore por usted. No, véngase usted, levántese. Ese es el gran problema, que muchos quieren que Dios los use, que Dios les dé grandes casas, grandes bendiciones. Sueñan con ganar al mundo para Cristo, pero no se quieren levantar a orar. Las cosas no trabajan así. Usted tiene que levantarse, usted tiene que hacer un compromiso con Dios. Ya no sea cristiano carretilla, que siempre hay que andarlo empujando y empujando y empujando y empujando. Ya no sea cristiano parabrisa. ¿Cuál es el cristiano parabrisa? Cuando llega el líder, llega el amigo, la amiga a traerlo y sale por la ventana. Ya no sea cristiano parabrisa. Afírmese en Dios. Ya no sea cristiano dominguero, pero que pasa como cometa una vez al mes. Véngase, hay 30 días de oración. El pastor tiene 67 años. Ya va a cumplir 70. Y se está levantando, pues sí, para la gloria de Dios lo digo. Y si usted tiene 20, qué vergüenza, que quiere que Dios lo use, pero no quiere orar ni un día. Quiere que Dios le resuelva ese problema, pero no quiere orar ni un día. Yo les dije a las líderes, por favor no esté orando por la gente. En estos 30 días de oración, el que no se levanta se lo lleva a la corriente. Porque aquí hay oración.
Y hay momentos que nadie va a poder hacer nada por ti. Tú lo tienes que hacer. Hay cosas que si tú no te levantas es como la salvación. Nadie, ay, apúnteme allá en el cielo cuando llegue. Yo no puedo apuntar a nadie, disculpe. Yo no puedo apuntar a nadie. Eso no está. No, cada quien tiene que luchar por su salvación. Cada quien tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios te dice ahora. Deja que el diablo truene. Tú levántate en el nombre de Jesús. Porque lo que el diablo quiere es que tú te desenfoques. El diablo quiere que tú te desenfoques, que tú te rindes. El diablo quiere que tú desistas de tu familia. El diablo quiere que tú desistas de darte por vencida con ese caso. El diablo quiere que tú desistas de tu llamado. Hay gente que Dios la llamó y hoy está más fría que una marqueta de hielo. ¿Por qué? Porque no supieron pasar las pruebas, porque no mantuvieron la fe en el momento de dificultad. Tenemos que hacerle la guerra al diablo en el nombre de Jesús, pero con las armas correctas. Busca gente correcta, aférrate a gente que te va a ayudar a salir adelante en medio de las pruebas. Póngase de pie en esta hora. Diga conmigo, debo seguir enfocado. No permitas que las circunstancias te controlen a ti. Diga, no voy a permitir que las circunstancias me controlen. No puedes permitir que los críticos te controlen. Deja que la palabra de Dios te controle. Permítele al Espíritu Santo que te tome el control. Permítale a Dios que Él sea el que tome ese control de tu vida. Los vientos son contrarios, sí, pero aunque los vientos sean contrarios, sigue remando, sigue remando. Dios está a punto de llegar en tu rescate. Y la Biblia dice que la barca estaba en medio del mar y los discípulos estaban bien atemorizados porque los vientos eran contrarios. No te canses. Tú has perseverado quizás 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 30 años o más, y ahora estás que no puedes. Pero Dios te dice en este día, sigue remando. Sigue, toma, sigue remando. Vientos contrarios. Esos vientos contrarios son obstáculos que han venido a tu vida para robarte la fe. No, ha llegado la hora de tu promoción. Esto no es para que tú te caigas. Esto es para que te levantes. Esto es para que tú te promuevas. Hay un propósito, hay un llamado, hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios, hay un gran padre, hay una gran madre, hay un gran hijo. Levántate ahora, aunque tus vientos sean contrarios. Son etapas difíciles, sí, pero Dios va contigo y sigue adelante. Cuando dicen, yo sigo adelante. Y en último lugar, toma riesgos. Toma riesgos. Y si me caigo, pues prefiero, si me tropecé, me caí, de ahí me voy a levantar. Pero prefiero intentarlo que fracasar, porque nunca lo intenté. Toma riesgos. En esta vida todo toma riesgos. Entonces Jesús le respondió a Pedro y dijo, o Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, desciende. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. Iba Jesús. Toma riesgos. No te alejes de la fuente. No te alejes del altar de oración. No te alejes de la vida que te sustenta, que está en la palabra. No te alejes. Sigue y toma el riesgo. En que te fallaste una vez, inténtalo de nuevo. Dios va contigo. Levante sus manos. Señor, aquí estamos, te damos gracias. Hago un llamado al altar en esta hora. Dios te está llamando y te dice, ven, toma el riesgo, da el paso. Da el paso, sal de tu barca. Tu barca es tu vida. El problema de hoy es tu victoria mañana. Y un problema grande que tenemos es que las personas quieren la victoria, pero no quieren tomar riesgos. No quieren ir la milla extra, no se quieren esforzar. Quieren las bendiciones, pero sin riesgo. Hoy Dios te dice, sal de tu barca y camina. Camina, camina. Sigue remando por tu vida espiritual. Sigue remando por tu familia. Sigue remando por esa oración que has tenido por tiempos y años. Sigue remando, porque Dios está a punto de llevarte al otro lado. Él es la respuesta para tu vida. Ten fe. Dios está contigo.
siga orando. Si tarda o si llega temprano, el tiempo está en las manos de Dios, pero Jesús va a aparecer y Dios va a intervenir en tu tormenta. Dios no te llamó para que te detengas. Con esa prueba también te dará la salida. No estás solo, no estás sola. La mano de Dios se extiende a tu favor. Jesús dijo en cierto momento en Marcos 23: si puedes creer, porque al que cree todo, diga conmigo, todo le es posible. El altar está abierto, Dios te está llamando en esta hora. Y hoy en el nombre de Jesús oramos. Siga orando. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame, Señor. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios en milagros. Todo es posible para ti, mi Dios, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios en milagro. Dígalo, todo es posible. Todo es posible para ti, Señor, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios en milagros. Voy a orar por los que están pasando por el ojo de esa tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, tú lo sabes todo. Mira esas manos levantadas. Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Y hoy, Padre, oramos bajo el poder del acuerdo. Trae paz y bonanza en medio de esa tormenta que tu hija, tu hijo está pasando. Padre, tú traes ahora en el nombre de Jesús bonanza. Señor, respuesta divina en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los que, Señor, va a venir una tormenta. Capacítanos, prepáranos. Señor, queremos permanecer, no nos hundiremos, porque tú nos sostienes. Padre, en el nombre de Jesús oro por la enfermedad, que hace más de 2000 años el precio ya fue pagado. Oro, Señor, y creyendo que si tú estás por nosotros, nadie podrá en nuestra contra. Oro por mi hermana Mayra en el nombre de Jesús y enviamos la palabra ya en el hospital, Padre. Señora, tú eres el médico de médicos y hoy en el nombre de Jesús enviamos la palabra. Tu palabra es espíritu y hoy el espíritu de vida la levanta. En el nombre de Jesús opera ese milagro de una forma sobrenatural. Oro por todos los que están pasando momentos de crisis, Señor, los que han perdido un ser querido, los que hoy lo han perdido todo. Padre, levántalos, dales fuerzas, aliento de vida venga sobre ellos en el nombre de Jesús. Diga conmigo: me mantengo firme en la fe del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Dele un fuerte aplauso al Señor.